Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Es un gusto saludarles, esperando que se encuentren muy bien. Antes de iniciar, envío agradecimientos de antemano al comité científico, al comité de la organización y a la secretaría y a todos los que forman parte de este Congreso Internacional Teaching for the Future, enseñando para el futuro, por darnos la oportunidad de participar. Me presento. Mi nombre es Andreina Padilla de León, soy de Venezuela y junto a mi colega de Argelia, Abdelkader Bahafid, presentamos nuestra investigación cuyo propósito principal es el de exponer brevemente la situación actual de la educación superior en dos países de diferentes continentes, nuestros países, a modo de diagnóstico comparativo con el fin de conocer los diversos desafíos que enfrentamos para poder incluir las tecnologías de la información y de la comunicación, las TICs, en sistemas de aprendizaje y evaluación, gestión didáctica, desarrollo de recursos en línea e híbridos de la enseñanza y aprendizaje y desarrollo personal social e inclusión y accesibilidad como principales puntos a tratar. Este estudio lo hicimos usando el método descriptivo que nos permite dar a conocer los datos recolectados por observación propia y por observación de los participantes, profesores y estudiantes en ambos países, como parte del personal administrativo desde su contratación en el año 2016 en la Universidad de Constantin II. El profesor Abdelkader Bahafid ha recolectado datos durante más de 4 años y en mi caso, he realizado este estudio en mi país desde que inicié mi carrera docente hace 3 años en la Universidad de Margarita, tomando en cuenta que los participantes forman parte no solo de la universidad donde ejerzo, sino también de la que egresé, la Universidad Central de Venezuela. Este estudio ha investigado las perspectivas de solo 16 profesores en todo el país, lo que está lejos de darnos una visión clara de lo que está pasando con la evaluación virtual a nivel nacional. Y a pesar de su confirmación de que la supervisión en línea de los estudiantes de maestría y doctorado es un hecho, observamos que esto sigue siendo un problema para varios profesores y estudiantes de maestría, a los que a menudo la administración les pide que se reúnan cara a cara. Este es el caso del Departamento de Sociología de la Universidad de Constantin II. La mayoría de los estudiantes de maestría han presentado sus disertaciones en el aula frente a un jurado de 3 miembros. Y justo al inicio del actual curso universitario, el jefe del mismo departamento ha insistido en que la supervisión en la universidad se debe hacer de forma presencial a pesar de la situación pandemia. En marzo del 2020, un par de días antes del anuncio de brote por COVID-19, las autoridades académicas recibieron una instrucción diciéndoles que utilizaran todos los medios disponibles para contactar a los profesores y dejarles conocer sus cuentas de plataforma de e-learning para que puedan utilizarlas lo antes posible con el fin de publicar un mínimo de 4 clases en el sitio web de la universidad. Por el momento, muy pocos de los profesores sabían cómo lidiar con eso. El deficiente sistema de infraestructura del software, que carece de herramientas de evaluación virtuales efectivas, el personal de supervisión poco capacitado para monitorear dichas herramientas de evaluación virtual y la falta de capacitación también son factores que retrasaron la implementación de un modelo de desarrollo electrónico en las principales universidades de Argelia. En este país, a diferencia de muchos otros países, a los miembros de la facultad no se les pidió y aún no se les ha pedido que hicieran más que solo hacer que los cursos estuvieran disponibles y accesibles en línea a través de la plataforma oficial de aprendizaje virtual de su propio recinto universitario, y preparar los exámenes de algunos módulos exploratorios y opcionales y presentarlos en un documento o formato PDF al personal del departamento o de la facultad. Por lo tanto, podemos hablar de la transferencia de contenido educativo al mundo digital en lugar de métodos de enseñanza y entrega en línea.
¿Qué se puede decir aún acerca de los profesores que utilizan otras funciones de aprendizaje electrónico como salas de chat, debates grupales, videos, audios, interacción cara a cara a través de aplicaciones como Zoom, Telegram, Facebook, WhatsApp, Viber, Google Meet, Google Classroom? Bueno, que es más una iniciativa individual que una obligación. El hecho de que la educación superior argelina esté financiada en un 98% por el gobierno es un gran desafío en sí mismo, y el gobierno debe buscar fuentes no gubernamentales. Bueno, debido a que la educación superior en su mayoría es gratuita. El potencial y los desafíos de la educación virtual en la educación superior mostraron que los profesores tienen una opinión positiva sobre la importancia de implementar diferentes tipos de sistemas de evaluación en línea, como la evaluación de cursos y presentación de tareas de ciertos tópicos. No obstante, Argelia tuvo una gran oportunidad a inicios del 2019 de introducir el aprendizaje virtual y otras tecnologías de la información y la comunicación en su educación superior. Varias universidades argelinas quedaron vacías durante un par de meses debido al boicot de los estudios relacionados con el movimiento Hirak, que tuvo lugar el 22 de febrero del 2019. Parece que la idea de adoptar el sistema e-learning y generalizar el uso de las TIC para hacer frente a la situación estaba totalmente ausente, o al menos estaba descartada. Si bien se instaló una célula de e-learning en la mayoría de las instituciones de educación superior y se impartieron cursos en línea de idiomas, informática y metodología, para los estudiantes de primer año de la licenciatura hubo que esperar hasta la propagación de la pandemia del COVID para dar un gran paso hacia el e-learning, independientemente de si cumplimos con los requisitos de la educación a distancia o virtual y las TICs o no. Algunos pueden argumentar que la razón detrás de este retraso podría ser la situación política general dentro del país. Sin embargo, es completamente obvio que no estábamos completamente preparados para este gran cambio en la forma de enseñar y aprender, o podríamos carecer de la voluntad para tomar una decisión tan valiente, porque se pidió a las instituciones educativas de todo el mundo que utilizaran los recursos técnicos ya disponibles para crear material de aprendizaje en línea para estudiantes de todos los campos académicos. El virus ha cambiado la forma de ver el mundo actual. Efectivamente, parece lógico pensar que la pandemia producto de la COVID-19 es uno de los principales factores causantes de los problemas que presenta la educación superior en Venezuela. Sin embargo, diversos retos y dificultades de años anteriores han sido los autores de uno de los movimientos poblacionales más grandes en la historia en muchos años, es decir, la diáspora venezolana, y con ello una masiva y esperada deserción docente y estudiantil. La emergencia sanitaria más bien expuso de inmediato todas estas deficiencias que se estaban tratando de solventar en este nivel académico, pues la rotación docente y estudiantil ha convertido a este sector educativo en una estructura inestable a los ojos, bueno, de cualquier ente o institución. No obstante, a los meses previos de la pandemia y a pesar de tal movimiento poblacional, las universidades públicas y privadas, gracias a sus respectivos gremios docentes y representantes estudiantiles correspondientes, habían iniciado un intercambio de propuestas para resolver la mayoría de estos inconvenientes. Gracias a ello, muchos docentes se adelantaron en el diseño y aplicación de tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, en carreras de posgrado y diplomados y cursos de extensión, llevados a cabo a distancia en su totalidad, muchos de ellos desde entonces. Los docentes consultados pertenecientes al cuerpo profesoral de la Universidad Central de Venezuela ya notaban la necesidad de incluir algunas estrategias tecnológicas que complementaran o ayudaran a captar más la atención de los estudiantes, debido a que un porcentaje de esta población, en su mayoría juvenil, cuenta con el uso de tecnología de telefonía inteligente y de plataformas o redes sociales que podrían tener gran potencial en áreas de la educación. Por esta razón, se venía trabajando en aras de incluir las TICs en carreras de pregrado, tal como se ha venido haciendo
en los niveles de posgrado por medio de la plataforma Aula Virtual UCB. Sin embargo, con la llegada de la COVID, este diseño metodológico queda frenado y viendo que esta paralización se prorrogaba, empezó a surgir de manera espontánea una especie de fenómeno docente-estudiante, como ocurrió en Argelia. Todo lo contrario sucedió en algunas universidades privadas, como fue el caso de la Universidad de Margarita, cuyas autoridades reunieron a sus docentes planteándoles que tenían la libertad de impartir los conocimientos de las materias con las herramientas tecnológicas a la mano, y los estudiantes de esta universidad, muchos de ellos viviendo en varios países del mundo, consiguieron entonces una oportunidad para continuar sus estudios universitarios, siendo estas modalidades entonces una ventaja para las limitaciones académicas que tienen ellos en los países donde residen. Durante la pandemia, la parte operativa de las universidades públicas, que también es gratuita en este país y que maneja, bueno, los volúmenes más grandes de estudiantados, sufrió en demasía, puesto que las actividades administrativas tuvieron que detenerse hasta nuevo aviso. Sin embargo, se preguntó a algunos docentes de pregrado sobre cómo afrontaron esta situación, y varios de ellos manifestaron que de forma autónoma continuaron impartiendo sus clases, en principio a través de sus correos electrónicos, y una vez que contactaron a sus estudiantes establecieron nuevas formas de mantener comunicación, ya sea utilizando aplicaciones como WhatsApp, Telegram, y de manera virtual trataron de recrear lo que impartían de forma presencial para que los estudiantes pudieran asistir de forma asincrónica y culminar su semestre. No obstante, a pesar de que algunos docentes buscaron alternativas más accesibles para llevar el contenido a sus estudiantes, esto no ocurrió de manera formal ni general, no fue algo sino espontáneo, ¿no? Pero otros profesores consultados, quienes sí dan clases en posgrado y diplomados y cursos de ampliación, lograron mantenerse activos gracias a que la modalidad online le permitía, justamente gracias a estos programas curriculares, ¿no? Estos están diseñados para este tipo de modalidades. Algunos de los docentes consultados de la Universidad de Margarita, bueno, me incluyo, mencionaron que sí, realmente obtuvimos durante la pandemia una breve formación sobre el uso más práctico de las plataformas Moodle, Google Classroom, y la forma de impartir por videoconferencia estas clases, ¿no? Con aplicaciones como Google Meet y Zoom. Adicionalmente, la institución universitaria con su equipo de tecnología apoyó al cuerpo docente en la grabación de las clases de aquellos profesores que no contaban ni con el equipamiento ni con una formación, no estaban tan actualizados. Entonces, así los estudiantes podrían ver estas grabaciones en las plataformas como YouTube. No está de más decir que muchos de los estudiantes incorporados a este diagnóstico, que actualmente residen en otros países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Colombia y Europa, han podido continuar sus estudios desde lejos en esta universidad gracias a esta modalidad, aun cuando los programas curriculares no estén adaptados del todo a una promoción virtual. Bueno, desde la pandemia, con esta fuerte experiencia llena de obstáculos y retos, se amplió el horizonte en la educación superior universitaria. En principio, todos los docentes y estudiantes de ambas instituciones, quienes residimos en el país, hemos vuelto poco a poco a las aulas, combinando entonces la presencialidad con el uso de las TICs, esta nueva forma en la que el aprendiente adquiere e interactúa con el docente durante el proceso de aprendizaje resultaría prometedor. Entonces, bueno, vemos que un sistema de educación híbrido podría ser el siguiente paso para Venezuela. Vemos que los resultados obtenidos en ambos países han sido muy similares en nuestro estudio. Se presenta entonces una clara asimetría de la brecha tecnológica en la educación superior tanto de Argelia como de Venezuela. No obstante, a diferencia de Venezuela, cuya motivación por el aprendizaje virtual ha ido incrementando, sobre todo por parte de las autoridades, sean gubernamentales e institucionales, en Argelia se presenta una necesidad de esta motivación.
Algunos de los retos y obstáculos que presentaron los docentes consultados en ambos países fueron que no todos manejan diversas herramientas tecnológicas y no han obtenido la formación requerida para el desarrollo de las habilidades tecnológicas. No todos cuentan con los equipos tecnológicos para la enseñanza virtual y no todos tienen entonces tampoco el apoyo total de las instituciones universitarias para completar sus actividades académicas. Los profesores y estudiantes no logran un aprovechamiento de las herramientas tecnológicas por desconocimiento, pero aquí varía la razón particular de Venezuela, pues son las fallas de conexión y de electricidad en el país las que no permiten que se puedan usar las plataformas en su totalidad, con total libertad, entre otras metodologías de enseñanza y entrega de actividades en línea presentes o existentes. Ambos países arrojaron altas dificultades para evaluar y medir el conocimiento del estudiantado, pues no se consigue medir con tal efectividad como si se logra en modalidad presencial el conocimiento y las competencias adquiridas por el estudiantado debido a varias de las razones expuestas anteriormente y a otras que provienen de una inmensa apertura y disponibilidad de la información que tiene el estudiante con el Internet en sus manos, ¿no? Y ambos países cuentan con regiones sin acceso a Internet o con conexiones no aptas aún para llevar a cabo sistemas de enseñanza en línea. En cuanto a los estudiantes consultados, muchos de ellos manifestaron lo siguiente. Algunos estudiantes de las universidades públicas de ambos países suelen presentar muchos inconvenientes por no contar con equipos tecnológicos ni acceso a Internet para verse incluidos en esta modalidad de aprendizaje a distancia virtual. En el caso de Argelia, el hecho de poder tener acceso a la educación a distancia requiere entonces un pago adicional, ¿no? Y ahora con Venezuela, aquellos que estudian en las universidades privadas, aunque casi todos cuentan con equipos tecnológicos, tampoco pueden aprovechar al máximo estos recursos si están ubicados en zonas del país con poco acceso a Internet. Y aquellos estudiantes que residen en el exterior, en el caso de Venezuela, han expresado que no han presentado ningún tipo de inconveniente y que siempre comentan que, bueno, que la conexión en Venezuela no es la más idónea y es bastante inestable, pero afirman que los docentes, bueno, hacen su mayor esfuerzo por facilitar la comunicación en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente para las universidades tanto públicas como privadas de ambos países hay carreras difíciles de adaptar a la modalidad online en estos momentos debido a que las diversas realidades que deben enfrentar con la situación que tienen gracias al COVID y entre otras razones convierten a todas estas áreas del sector educativo del nivel superior en una prioridad por atender. Adicionalmente, este estudio, bueno, busca mantener el interés de la comunidad científica y académica sobre todas las bondades y las potencialidades que ofrece el uso de la tecnología de la comunicación en la educación superior, vías a una educación del futuro y a pesar de las diversas carencias que hoy en día presentan ambos países, podemos decir que realmente hay esperanza. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz día. Muchísimas gracias nuevamente por la participación. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.